Queridos y apreciados hermanos, amigos que están con nosotros nuevamente aquí en esta semana de campaña. ¿Cómo se titula esta semana de campaña? ¿En busca de qué? En busca de paz y adoración verdadera. Decíamos que estamos viviendo en un mundo que todo el mundo está adorando. Y el mundo se ha volcado en lo que es la adoración a Dios. Pero la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos principios claves, fundamentales, que nos dicen cuál es la verdadera adoración. Y tenemos que conocerla. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17. Hay un texto interesante que me llama la atención. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Yo les pregunto, ¿qué es donde el Espíritu de Dios está? ¿Qué es lo que dice el apóstol que hay? Hay libertad. ¿Qué está enseñando el apóstol? El apóstol está diciendo donde el Espíritu de Dios, en el ambiente que está el Espíritu de Dios, en el corazón donde está el Espíritu de Dios, hay redención, hay salvación, hay vida eterna y seguridad de salvación. Donde está el Espíritu de Dios. Entonces hay una manera, hay un modo de escape. Si alguien vino triste en esta noche, dígale, hermano, todo saldrá bien. Dígale, estamos en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿quién está ahí? Dios está ahí. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo está aquí con nosotros? ¿Creen ustedes que hay liberación si el Espíritu Santo está aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? En el libro de Apocalipsis, el libro que estamos estudiando en cuestión, nos dice Juan, luego de tener una visión extraordinaria acerca de Jesús, vamos a leerlo un poco para confirmar esta verdad. Juan tiene una declaración especial que yo necesito antes de entrar en el tema que nos compete en esta noche, llamar su atención, pero vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Oramos. Cariñoso Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar. Gracias porque tú, a través de tu Espíritu Santo, has traído los hermanos, has traído las visitas. Ahora te pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que podamos, oh Dios, entender que alejados de ti solo es tristeza, pero que, como dice el himno, ven y cambia nuestra historia. Te pedimos, oh Dios, renueva nuestro corazón y ayúdanos a tener siempre la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el mensaje final de Dios, donde ayer pudimos aprender cuál o un principio elemental acerca de la verdadera adoración. Hoy vamos a estudiar este tema bajo el título Revelando al que se opone a Dios. ¿Cómo se titula? Vamos a ver algunas características, porque ya nosotros vimos en Apocalipsis 14, versículo 9, que hay un poder que se denomina Babilonia, también se le denomina la bestia, que está exigiendo adoración, quiere adoración. Pero por otra parte tenemos el mensaje del remanente de Dios, tenemos los 3 ángeles
que están haciendo un llamado a que los seres humanos vuelvan nuevamente a la verdadera adoración. Entonces hay dos grupos, ¿verdad? Hoy vamos a ver 5 características específicamente de este poder, del que se opone a Dios. Y usted se pregunta, ¿y cómo puede alguien oponerse a Dios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo este poder llamado Babilonia, otros le llaman el anticristo, lo vamos a ver? Otros lo llaman el hombre de pecado. Y hay muchas teorías por ahí acerca de este misterio de iniquidad que dice también el apóstol Pablo. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios acerca de este terrible engaño? Eso es lo que vamos a ver. Para eso vamos a ir al libro de Tesalonicenses. Agarre su Biblia y busque el libro de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses. Y vamos a ver la descripción que nos da la palabra de Dios acerca de este poder. Ok, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Yo quiero que usted preste atención, tome su Biblia, tome papel y lápiz y escriba eso. Y ore al Señor y ábralo en la casa y dile: Señor, gracias por esta palabra. Léala, reléala. Porque si el engaño más grande que va a ocurrir, dice la palabra de Dios, tiene que ver con la adoración. Y ya nosotros sabemos, ya aprendimos de antemano que solo Dios merece adoración. Él es el único Dios. Número 1, es divino. Número 2, a Él podemos rendirle homenaje arrodillándonos y pedir el perdón de sus pecados. Y no importa cuán grande hayan sido tus pecados, así como Jesús perdonó a María Magdalena, también tú puedes alcanzar el perdón de Dios y puedes tener la seguridad de la vida eterna. Escribiendo el apóstol dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol está escribiendo una carta a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y parece que cuando empezamos a leer el texto, el apóstol quiere que ellos sean prevenidos de un engaño. Y el engaño que el apóstol le está poniendo es que el Señor viene, pero que ellos necesitan saber qué debe pasar antes de la aparición del Señor Jesús. Dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente, de que el día del Señor ya ha llegado. Parece que habían personas, podrían ser religiosos también, que estaban diciendo que el Señor ya vino. O sea, en nuestros tiempos también nosotros escuchamos eso, ¿verdad? Hay personajes a través de la historia que dicen que ellos son Jesús, que resucitaron y que han hecho ciertos milagros. ¿Cuántos han visto eso? Yo he visto eso. Vaya a YouTube. Solamente vaya a YouTube. Y ahí usted va a ver. El apóstol Pablo quiere entonces mostrarnos a nosotros la manera de cómo no ser engañado. Ahora mire cómo dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. Hay muchos que hasta han puesto fecha. ¿Han oído ustedes que han puesto fecha para la venida del Señor? Yo recuerdo en el 2000, antes de entrar el 2000, no sé si usted vivió esa experiencia, pero
la persona se pone bien vulnerable y normalmente hay como eventos universales y hace como que la persona vuelva y mire al cielo y aparece un grupo que dice: el Señor viene para el 2000. Y es interesante porque esta gente cristiana, y cuando pasa el evento y no pasa nada, entonces la palabra de Dios queda en ridículo. No, pues si los cristianos dicen que Jesús vuelve, porque ya han dicho que en el 2000 ya. Y de esa manera el enemigo ha tergiversado las escrituras. Los que estudian las escrituras saben que el día y la hora nadie sabe. Así dice la escritura. Pero sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque ese día, ¿cuál día? No vendrá. ¿Cuál es el día que no vendrá? La venida de Cristo. Antes de Cristo venir, va a haber una manifestación. El mundo caerá en apostasía, dice, va a venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que es interesante el término. Bueno, de una manera práctica, apostasía es salirse de un principio de adoración elemental que dice la palabra de Dios y creer en tradiciones y argumentos de hombres. O sea, si la palabra de Dios dice que el Señor unió a Eva y a Adán en matrimonio, y hoy en día se nos está diciendo que un hombre y una mujer, o que dos hombres o dos mujeres pueden casarse, estamos apostatando de lo que Dios ha dicho. ¿Me están entendiendo? Entonces dice que primero tenía que venir la apostasía, es decir, el abandono a los principios verdaderos de adoración establecidos por Dios. Tenía que venir ese día. Y que ahí va a haber una manifestación. Vamos a ver cuál manifestación. Dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora yo necesito, le voy a pedir perdón porque estoy ahogado. Ahora yo necesito que usted vea 5 características de este personaje, de este individuo, que va a aparecer antes que venga la venida del Señor. Es importante lo que Pablo está diciendo aquí, porque en el mundo cristiano hay una doctrina que se llama el rapto. No sé si ustedes la han escuchado. Y el rapto consiste en ¿qué? En que Cristo vendrá de forma imperceptible y los que crean en Dios van a desaparecer súbitamente. O sea, yo voy a estar hablando con usted aquí, usted es cristiano y usted desaparece. En la Biblia no aparece esa enseñanza, de paso ni la palabra rapto. Pero además muchos argumentan que el pueblo de Dios no va a pasar por ninguna tribulación, pasarán 7 años. Y luego vendrá Jesús. Eso dicen muchos cristianos. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que Jesús, que el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste ¿qué? La apostasía. El abandono a los principios establecidos por Dios. Tiene que venir ese día y yo creo que nosotros somos testigos de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Por eso el mensaje del ángel, ¿cuál es? Hay que volver a Dios. Ahora vamos a ver las 5 características. Dice el versículo 3. El versículo 4. Vamos a empezar del versículo 3 para tener el contexto. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llame Dios o que se adora,
¿Qué más dice? Hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de iniquidad ya está obrando. También se le llama misterio de iniquidad. Ahora yo quiero que usted haya notado 5 características que son las que vamos a estudiar. Dice que Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía o un apóstata es una persona que sale, o un individuo que sale de los principios de Dios, establecidos por Dios, y ahora promueve otros principios. Apostató de la fe. Yo le pregunto, ¿cuál fue el primer apóstata que la Biblia registra? Lo que estudiamos la Biblia y todos lo estudiamos. El primer apóstata que no fue hijo de hombre. Él no fue hijo de hombre. Lucifer. Excelente. Ese fue el primer apóstata. Y yo necesito estudiar un poco acerca de lo que hizo este ser y dónde se comenzó a gestar este conflicto. Porque este conflicto es traspolado a la tierra. O sea, el espíritu de ese ser ahora impera en la tierra. Usted dice, ¿cómo es eso? Vamos a ver rápidamente. Vamos al libro de Ezequiel. Al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Hay unos textos que se aplican aquí a Lucifer. Dice, Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adoraba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran todos tus engastes y adornos. Mire bien cómo estaba este ser. El querubín. Dice, fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto era en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado. Hasta el día en que se halló en ti, ¿qué? Maldad. El versículo 16 dice, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. ¿A quién se aplica entonces el texto aquí? A Satanás. Aquí no nos dice cuál fue el pecado que él cometió. No lo dijo el texto, ¿verdad? Pero el texto dice que pecaste. Pero tampoco el texto no dice dónde se está desenvolviendo realmente esta trama. O el espacio donde es que este ser pecó. Entonces vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a navegar al libro de Isaías a ver qué más informaciones podemos encontrar. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? ¿De dónde cayó? Muy bien, del cielo. Fuiste echado por tierra, Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay 3 frases importantes que hay que entender. Número 1. ¿Dónde se está desarrollando el evento? En el cielo.
El Señor no creó a Satanás, creó un ángel de luz, ¿verdad? Lo creó perfecto. Ahora dice que este ángel pecó. ¿Cómo pecó? Todavía no nos ha dicho qué fue lo que hizo este ser. El texto dice, ¿tú qué decías en tu corazón? O sea, ¿dónde inició el pecado? Eso es importante entender esto, hermanos y queridos. Porque a veces no matamos, no hacemos cosas malas. Y dice, es que yo no peco. Pero dice aquí que el pecado inició en el corazón ¿de quién? De un ser. Por eso nosotros entendemos que cuando Jesús viene a rescatar al hombre, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, hablando de él, y me ha enviado a predicarle buenas nuevas, y vine a sanar los corazones. O sea, si hay algo que Dios quiere sanar en el ser humano, ¿qué es? El corazón. Un corazón que se opone a Dios. Un corazón que cree que puede ser feliz alejado de Dios. Y el pecado, si ustedes ven claramente, inicia en el corazón, en los pensamientos de este ser. ¿Dónde inicia el pecado? En los pensamientos. Entonces, ¿cómo este hombre? ¿Por qué yo he envuelto todo esto? Y le he hablado de Lucifer, que tuvo el libre albedrío, porque Dios nos hizo a nosotros, pero Dios nos hizo con la opción de elegir si amarles voluntariamente. Pero el pecado no sorprendió a Dios. Efesios 1 dice que fuimos predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan especial para salvarnos, para darnos vida eterna. Y se le dio oportunidad a este ser, pero no quiso. Y dice Apocalipsis 12 que hubo una guerra en el cielo. Apocalipsis 12, búsquelo. Dice, hubo una guerra en el cielo. Miguel, Jesús y sus ángeles lucharon contra el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y no prevalecieron. Y fueron lanzados, dice. ¿Dónde fueron lanzados? Búsquelo en Apocalipsis 12 ahí. A la tierra. Y se oyó una fuerte voz que decía, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran poder, porque le queda poco tiempo, con grande furia. Y ahora Satanás no quiere que nos quiere engañar. Ahora, ¿cómo él nos va a engañar? Ya nosotros vimos que él se opuso a Dios. Y este poder que estamos estudiando, este anticristo dice que se opone a Dios, pero ¿cómo se opone a Dios? Característica número 2. Se hace pasar por Dios. Usted dice, wow. ¿Dice eso el texto? Sí, si regresamos a 2 de Corintios, vamos a ver que dice que este poder se hace pasar por Dios. Ahora, usted va a pensar, ¿cómo entonces será ese engaño? Si este personaje se va a vestir ¿cómo? Con ropa religiosa. ¿Cómo va a engañar al mundo? Hoy en día nosotros pensamos en el anticristo, en ese poder como alguien alejado completamente de la iglesia. Y yo le decía a un compañero, mira, si tú me das un billete a mí hoy de $1,000, yo no te voy a creer eso. Si a usted le están pasando un billete de $1,000, ¿usted va a creer eso? ¿Por qué no lo va a creer? Y hay billete de $2,000. ¿Hay billete de $2,000? Imposible. Entonces, para que la mentira realmente pueda combatir contra la verdad, tiene que ser idéntica a la verdad. Y este ser, dice la palabra de Dios, dice que se hace pasar por Dios. Por el engaño entonces es que este personaje se va a vestir ¿de qué? De ropa religiosa. Puede tener una Biblia en la mano. Pero en su corazón, el deseo de él es ser igual a ¿quién? Ser igual a Dios. Y se va a oponer a Dios.
Característica número 3. Dice, y es objeto de culto, porque Él se hace adorar como Dios. Ayer nosotros anoche estudiamos que solamente Dios merece ¿qué? Adoración, que nos arrodillemos, que supliquemos, que lo adoremos y pidamos perdón. Pero este ser va en oposición a Dios. ¿Pero cómo lo hace este individuo? Se hace pasar ¿por quién? Por Dios. Número 5. Dice, se sienta en un templo como Dios. ¿Y qué pasa en ese templo? ¿Qué pasa en ese templo? Para saber qué pasa en ese templo vamos a recapitular. ¿Qué dice? ¿Se opone a quién? A Dios. Característica número 1. Número 2. Es objeto de ¿qué? De culto. Las personas van a arrodillarse delante de Él. Van a suplicarle y le van a pedir perdón. Y número 3, Él se hace pasar ¿por quién? Por Dios. ¿Puede Dios perdonar pecados? Él va a perdonar pecados también. ¿Puede Dios, es Dios el único ser divino que merece adoración y podemos arrodillarnos y pedimos perdón? Este individuo también va a exigir adoración. Es lo que está enseñando específicamente la palabra de Dios. Y ya les di 5 características. Número 1, se opone a Dios. Va a venir la apostasía. La apostasía es salir de los principios establecidos por Dios. Y nosotros aprendimos anoche que solamente Dios merece adoración. A Él solo debemos arrodillarnos y pedirle perdón por nuestros pecados. Este ser o este sistema o el líder iba también a exigir adoración. Y usted me dice, yo no estoy entendiendo bien, pero déjame acomodarlo. Se opone a Dios. Pero Él no se opone a Dios abiertamente, porque Él se hace pasar por Dios, dice Pablo. Y si se hace pasar por Dios, Él va a hacer solamente lo que a Dios le está permitido hacer como creador. ¿Y qué es? Perdonar pecados, porque Él fue que murió en la cruz. Jesús puede perdonar nuestros pecados. Podemos arrodillarnos delante de Él, porque solamente Él es el Dios que merece toda gloria. Pero hoy nosotros los seres humanos nos arrodillamos, creemos, confiamos a viva voz en los líderes del mundo. Si hay que arrodillarnos, nos arrodillamos. Si hay que besarle, le besamos. En Mateo capítulo 23, versículo 9, Jesús dijo, hablando en el contexto de la verdadera adoración, a nadie llaméis Padre, porque solo uno es el Padre. Y cuando hoy vemos esa declaración decimos, wow, ¿y será que Jesús está diciendo ahí que a mi papá biológico yo no le puedo decir padre? No está hablando del papá biológico, del papá terreno. Está hablando en un contexto de adoración. La palabra que se usa para padre en el contexto que Jesús está hablando con los líderes religiosos es el Padre divino, que solamente hay un Padre en los cielos divino que merece adoración, pero a ningún otro ser humano. Pero hoy en día nosotros llamamos hasta Santo Padre, Santo Apóstol. Y le voy a dar una pista más. Hay algo que muchos de nosotros conocemos. A mí me gustaría haber tenido algo ahí
para presentarlo, pero es algo inventado por el hombre y es algo que se llama confesionario. ¿Cuánto hemos ido a confesarnos? Solamente yo. Bueno, pero ¿qué se hace realmente ahí? ¿Qué se hace realmente ahí? ¿Qué se hace realmente ahí? Lo primero que usted entra a un templo, ¿sí o no? Y cuando usted entra al templo, usted camina y lo segundo que usted hace es ¿qué? Proscurneo. Usted se arrodilla. Ahí usted se arrodilla. Y cuando usted se arrodilla, lo tercero que usted hace es suplicar perdón. Y un ser humano como usted y como yo va a escuchar todo lo que usted y yo le decimos. ¿Ok? Todas nuestras bajezas, todas las cosas malas que hicimos. Y él va a escuchar. Y usted hasta va a llorar ahí. Y cuando usted termine de decir todo, él va a poner la mano sobre usted. Y le va a decir, Evo te absolvo. Que quiere decir, tus pecados te son perdonados. Y usted se va a parar. Porque usted en su mente y en mi mente, usted adoró a Dios. Y usted se va a parar. Porque ya estaba hincado, estaba en actitud de verdadera adoración, suplicó perdón y ese líder le dijo, sus pecados te son perdonados y usted se va a ir para su casa. Pero al pasar los días, te das cuenta que tú sigues con el mismo vacío, te das cuenta que sigue en el mismo pecado, te das cuenta que no ha sido esto suficiente. Entonces dice, pues yo no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en esto. Mis queridos hermanos, si algo quiero yo dejar en la mente de ustedes hoy, grabado en el nombre del Señor Jesús, es una cita que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8. ¿Qué me ha dicho usted acerca de la verdadera adoración hoy, pastor? Bueno, es simple. Si usted busca Hebreos capítulo 8, usted va a ver en resumida cuenta lo que venimos diciendo. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Mire lo que le estamos diciendo. Lo principal de lo que venimos diciendo, esto lo dice la Biblia, búsquelo en la Biblia. Yo no estoy interpretando nada. Estamos tomando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. ¿Tenemos un sacerdote, sí o no? ¿Dónde se sentó? En el cielo, en el trono de la majestad. ¿Qué sigue diciendo? Y es ministro del santuario de aquel verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué está enseñando el apóstol aquí? Yo podría preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu sacerdote? ¿Has confiado en los hombres? ¿Has creído que los hombres pueden perdonar tu pecado? ¿Te has arrodillado, has adorado, has suplicado? El ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos volver a Dios, porque Él es el único que puede borrar tus pecados. Tenemos un sacerdote. Busque rápidamente Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 23. El Evangelio de Mateo capítulo 23, búsquelo rápidamente, porque yo necesito que usted entienda esta gran verdad. Estamos hablando acerca de la verdadera adoración. Yo no puedo venir aquí simple y llanamente a decirte que Cristo te ama. Cristo te ama, pero Cristo también quiere que tú sepas la verdad.
que tú puedas tener un contacto con la palabra de Dios, que tú puedas ver por ti mismo qué enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a Mateo capítulo 23. Jesús hablando en el mismo contexto de adoración. Mire qué está diciendo Jesús en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23. El Evangelio de Mateo es muy interesante. Nos narra la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y Jesús quiere que nosotros entendamos algo, que tú y yo entendamos algo. Mateo capítulo 23, versículo 9. Mire lo que dice. A nadie en la tierra llaméis Padre. Y está hablando en el contexto, en un contexto divino. No está hablando que usted no le va a decir Padre a su mamá y a su papá, porque son sus padres biológicos. Está hablando del Padre eterno, Dios. Y solamente hay uno que es el Padre Santo. ¿Quién es? El que creó los cielos y la tierra. Ese es el Santo Padre. Y para confirmar la verdad en el versículo 8, mire que dice Jesús. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. En Cristo todos somos hermanos. Entonces, hay un Padre, ¿quién es? Hay un Padre, hay un Santo Padre, ¿quién es? Dios. Y hay un sacerdote que se sentó a la diestra de Dios y ahora intercede por ti y por mí y puede perdonar nuestros pecados. ¿Quién es? Jesucristo. La sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos a nosotros de pecado. Pero para eso tenemos que tener fe suficiente. Saber que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió al cielo. Y que por la fe ahora podemos arrodillarnos en la presencia de Dios. Porque donde hay 2 o 3 en su nombre, dice la Escritura, ahí Él está. Pero hoy queremos ver imágenes. Hoy queremos ver santos. Y el ángel nos está diciendo, es tiempo de volver a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Terminemos el texto en hebreo. ¿Cómo lo hacemos? Hebreos capítulo 10 estábamos. Versículo 22. Dice, vamos, el versículo 19, vamos a volverlo a leer. Así que hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar en el santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y siendo que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. ¿Cómo debemos acercarnos a Jesús por la fe? Con corazones sinceros. El llamado de Dios en esta noche para cada uno de nosotros es que volvamos a la verdadera adoración. El mundo va a ser engañado. El mundo va a adorar y va a pensar que está adorando a Dios, pero Dios ha designado cuáles son los principios correctos de la verdadera adoración. Y si queremos tener paz en el corazón, si quieres tener la seguridad de la vida eterna, tienes que volver a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque yo pensaba que un ser humano me podía dar perdón. Pero hoy entiendo que no hay otro intercesor. Tengo un sacerdote que murió por mí, que abrió un camino. Es Jesús. Y tengo un Padre eterno que no es indiferente a mis situaciones. ¿Hay alguien aquí? La palabra de Dios dice que Dios iba a estar buscando verdaderos adoradores. Iba a llegar el tiempo de que Dios necesita, le urge tener verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué verdad, pastor?
en la verdad de su palabra. Todos hoy en día tenemos Biblia. Todos los líderes religiosos tienen Biblia. Pero el ser humano se ha hecho espectador. Y hemos puesto la confianza en líderes sin antes ver realmente lo que enseña la palabra de Dios. Pero alabado sea el nombre del Señor, que hoy pudimos aprender que solo Jesús puede perdonar tus pecados, si vienes a Él por medio de la fe. ¿Quieres tú que Jesús sea tu sacerdote? ¿Que Jesús, que Dios sea tu Padre? Yo quiero que te ponga en pie. A todos aquellos que el Espíritu Santo está hablando a su corazón y dicen: Señor, hoy yo creo que solamente en ti tengo la salvación y la vida eterna. Prometo, Señor, no arrodillarme ante nada, adorar a nada que no sea a ti. Todos somos hermanos, enseña tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en la verdadera adoración puedo encontrar paz. ¿Hay alguien aquí? En busca de paz y de adoración verdadera. El principio Dios nos los ha mostrado. Dios quiere perdonar tus pecados, porque Él quiere sanar tu corazón. La misión de Cristo aquí en la tierra fue venir a sanar los corazones. Nadie sabe lo que tú piensas, nadie sabe tus luchas, nadie sabe tus desafíos. Pero Jesucristo te fortalece en esta hora y te dice: yo puedo perdonar tu pecado. Solo ven en certidumbre de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Gloria a Dios. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte. Pero necesitas adorarle de la manera que Él ha diseñado. Así que todos los que quieran el perdón de Dios y le dicen: Jesús, perdóname, aunque mis pecados sean muchos, yo sé que tú puedes perdonarme. Pueden ponerse de pie. Solamente en Jesús tenemos salvación y vida eterna. Y si Jesús murió en la cruz del Calvario y ascendió al cielo y ahora es nuestro sacerdote, Dios es nuestro Padre y está ministrando a la diestra de Dios, por la fe podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados. Quizás tú dirás: no he matado a nadie. No necesitas matar. El pecado inicia ¿dónde? En el corazón. Hay un mal deseo en tu corazón. ¿Ha pensado que Dios es indiferente a tus problemas? Entonces acerquémonos en plena certidumbre de fe y volvamos a Dios. Quiero postrarme de rodillas con ustedes todo lo que podamos, en actitud de adoración. Y yo quiero que usted imagine por la fe a Dios el Padre en su trono, a Jesús, su único Hijo, intercediendo por usted. Cariñoso Dios que estás en los cielos, una vez más estamos más que agradecidos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú abriste el camino. Ya está abierto, Señor. Sabemos que hay un enemigo que ha apostatado de la fe y que ahora por medio de sistemas aún religiosos, Señor, han abandonado tu palabra. Pero hoy, en actitud de verdadera adoración, nos arrodillamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro único Padre y Jesucristo nuestro único sacerdote. Así que te pedimos el perdón por nuestros pecados, Señor, y te damos gracias porque ya tu Espíritu ha comenzado a hacer la obra de paz en nuestros corazones. Gracias porque tú te has comprometido a restaurarnos, oh Dios, a encontrar la paz, a encontrar la verdadera adoración.
Señor, te pedimos, quédate en nuestras vidas. Quédate en nuestras vidas, oh Dios, y ayúdanos a ser adoradores verdaderos en estos últimos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.